Kaypi tinahupashunchik taytakuna mamakuna. Junio killaguta paktapashkanchik. Inti raymipa punllagu ñapas chayagrin. Chayta shuyahushpallata bajo un mismo soltar rikushpa katipasunchilla. Imashpa ñukanchik kichwa shimi chingarihun shamu wawakunawan rikugrinchik. Otavalupa kawsaykunata imasha ñukanchik taytakuna shinllachishkatapash punllawkunamanta rikugrinchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupanguichi. Iniciemos con una entrevista muy interesante que le hicimos al magíster Ángel Ramírez de la cultura palta. Él nos dio las razones históricas por las que los diferentes pueblos y nacionalidades originarias del continente Abya-Yala o continente americano han ido perdiendo su lengua materna. Veamos. En la cuestión histórica yo vería dos cosas. Uno, al inicio de la colonia y otro, el tiempo moderno. Al inicio de la colonia, una de las estrategias para poder sobrevivir fue negar la lengua. Por ejemplo, el caso, yo puedo hablar de la cultura palta de donde yo vengo. Nuestra lengua era el palta y desapareció. ¿Por qué? Porque antiguamente declararse indígena o cultura indígena era negativo y la colonia en este caso no apoyaba eso. Pero ¿cómo se pudo salvar la parte cultural? Porque la matriz cultural sigue. Pero ¿cuál fue la estrategia? El rey de España planteó que quienes quieren mantener su cultura lo pueden hacer en un territorio pequeño. Y dictaminaba ciertas normas para que ahí se viva la parte cultural. Pero ¿cuál era la condición? De que se hable el castellano. Entonces eso fue. Entonces se mató la lengua, pero se mantuvo la parte cultural. ¿Qué pasa en los contextos como hace 50 años? Ahí hay un tema que se llama en lingüística la diglosia, que quiere decir que la sociedad valora más la lengua oficial o dominante sobre una lengua que es minoritaria. Y además esa lengua minoritaria, como pertenece a estratos pobres, entonces no se la valora. En el tema de la hacienda, en el Guasipungo se hablaba la lengua quichua, pero con el patrón no se podía hablar. Y el patrón aprendió la lengua quichua, no fue para liberarnos, sino fue para castigar. Entonces ese fenómeno se ha dado. Entonces ahí ¿qué sucede? Sucede un fenómeno psicológico, que es un mecanismo de defensa. Entonces yo planteo un mecanismo de defensa. Si me atacan, entonces prefiero aprender el castellano y así yo me veo igual que los otros. Pero al final de la colonia con Eugenio Espejo, él planteó otra cosa, Eugenio Espejo. Vestirse como mestizo, hablar el castellano, aprender el francés y no olvidarse del quichua, porque él sabía el quichua, el francés y el castellano, y él se vestía como español. Entonces, esa también fue otra filosofía, pero podríamos decir que fue una filosofía de indígenas que tuvieron el acceso a la educación en ese momento, porque la mayoría no tenía. La mayoría de educación, en el caso de la colonia, estuvo ligada a los artes y oficios, porque decían, el indígena no puede pensar, sino puede solo hacer, entonces hace artes y oficios. Y claro, eso salió todo lo que se llama la cultura barroco quiteña. Sus ojos se quieren cerrar. Es porque pronto llega. En la República, algo que es súper interesante es, por ejemplo, Eloy Alfaro. Eloy Alfaro reclutó a los indígenas más brillantes de ese tiempo, él dice, y les puso en los primeros institutos pedagógicos para que enseñen las lenguas y aprendan. Pero luego viene toda la época, digamos, ya de la década de 50, 60, la lucha por la tierra y mucho más antes, en donde la hacienda es una cuestión fuerte. Y entonces, para liberarse de la opresión del patrono, uno tiene que aprender castellano. Entonces el papá, ¿qué le exigía? No aprendas quichua, y tampoco le hablaba quichua, sino le hablaba en castellano. Decía, aprende el castellano porque eso te va a servir. Yo fui a la universidad y decidí estudiar quichua. Entonces me decían, ¿para qué si eso no te sirve? Yo dije, yo estudio quichua, es mi problema, punto. Pero ya, yo te digo eso hace 20 años, o sea, no es tan lejos.
después de haber pasado todo un proceso de modernización, lo que sea, decía, eso no te va a dar plata. ¿Eso qué es? Y, no, y ahora vemos, tenemos un software, ganó un premio internacional con Microsoft, o sea, vale la lengua. Chaymanta ñuka runa kayta nachin apamunani imashpa punda abuelukuna chashna karga chaymanta ñuka trabajokunapi pala y pikukuna trabajashpa kawsani chaykapan ñukapa. Para mí es súper importante en las zonas donde se ha perdido recuperarla. En las zonas donde no se habla, o sea, hay que aprenderla. En las zonas donde se ha aprendido, digamos, está la lengua, en este caso materna, en vigencia, hay que fortalecerla. Hay que fortalecerla. Entonces son muy importantes. Es más, ahora hay un marco constitucional, político, que garantiza eso. Tenemos el artículo 1 de la Constitución que garantiza el país como multilingüe. Sin embargo, todavía no se ha dado pasos gigantes como para, por ejemplo, la enseñanza de las lenguas indígenas a nivel nacional, que eso considero que se lo va a hacer, pero en este momento no se lo ha hecho. Por otro lado, falta también de parte nuestra, como pueblos indígenas, también, digamos, diseñar una estrategia de aprendizaje, porque generalmente, ¿dónde se aprende la lengua? Es en la familia, y nuestras familias ya no hablan las lenguas ancestrales. Y si nos hemos hecho más urbanos, ya olvidamos las lenguas. Entonces, poco a poco conversamos con nuestros hijos. Entonces, la estrategia primera es hablar en la familia. Porque si lo que la familia no le da, la escuela tampoco le va a dar. Existieron razones históricas de prohibición, menosprecio y hasta sanción para hacernos olvidar nuestro idioma materno. Muchos de nuestros abuelos quisieron proteger a sus hijos de esa agresión y por eso evitaron transmitirles el quichua a nuestros padres. En este momento las condiciones han cambiado. Por eso ahora pregunto yo, los padres jóvenes, ¿por qué no enseñan quichua a sus hijos? Usted está viendo Bajo un mismo sol. En la década de los 70 ocurrió en Otavalo un hecho muy importante para los quichuas. Los jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades se organizaron para impulsar con rebeldía un trabajo de reivindicación de las artes y manifestaciones quichuas, que en ese entonces eran desvalorizadas y hasta repudiadas. Escuchemos a don Segundo Conejo, ex integrante del grupo Peguche, quien nos cuenta cómo fue ese trabajo de revalorización y fortalecimiento cultural. Yo soy Segundo Conejo, de padres que vivieron aquí en Peguche. Yo nací en Cotacachi. Yo conocí al grupo Peguche en alguna de las funciones que presentaran en la ciudad de Quito. Fue ocasión en que de conocerles me impactó en el sentido de que estaban presentando obras de nuestra cotidianidad, ¿no? Escasos eran los grupos en ese entonces que hicieran trabajos como estos. En los años 74, 75 más o menos. En esos años corría un ambiente social bastante difícil, complicado para nosotros los indígenas especialmente. En todos los aspectos estábamos echados de menos. Y el Centro Cultural Peguche, que a mí siempre me gusta llamarle así, tuvo el acierto de fortalecer su planteamiento, ¿no? de plantear su derecho a la reivindicación de todos los aspectos indígenas, culturales obviamente en este sentido, y a través de las artes de expresar su malestar, su descontento, y siempre decir que estamos presentes, ¿no? No era muy fácil que nosotros nos insertáramos en las actividades urbanas, por ejemplo, en que el mundo urbano conceptualice valioso nuestra participación como indígenas, ¿no? Sino solamente como algo folclórico, como algo que los indiecitos hacen y nada más. Problemas han habido muchos, todos sabemos eso, pero sobre todo tener una pésima calidad de relación
intercultural, ¿no? Movido por muchos prejuicios, ¿no? Complejos, y ser indígena considerado ser lo peor. Las oficinas no siempre tenían las puertas abiertas como ahora, por ejemplo, que es diferente, ¿no? Pero pese a todo eso se ha logrado un espacio muy importante, ¿no? Un canal muy importante, saber que a través de las artes nuestras voces pueden ser escuchadas, ¿no? Saber que hay un pueblo que no conocía ni entendía a los indígenas. Artes era el canal para enseñar nuestra manera de ver, de pensar, cómo fusionaban entre la música y la danza, por ejemplo. Entonces, todo movimiento tenía que expresar algo. No eran movimientos así al azar, de algún lado o de algún modo. Fue intercomunicando realmente a una sociedad en este país. Ser un trabajador de la cultura no es fácil. Implica dedicación, implica sentimientos, implica identificarse con uno mismo, con lo que nos pertenece, con lo que fuimos y con lo que siempre debemos ser. Porque de otra manera, si no hay ese compromiso, no vamos a llegar a muchos años, ¿no? Y todo discurso en cualquiera de las formas quedará en el vacío. Y no creo que nos merecemos ese vacío. Gracias a ese esfuerzo de jóvenes rebeldes y visionarios, quienes hoy son nuestros padres, tenemos hoy día referentes ejemplos a seguir. Probablemente por lo que nos acaba de contar don Segundo Conejo, hoy la cultura quichua otavalo sea una de las más altivas y desarrolladas de América. ¿Usted qué opina? Usted está viendo Bajo un mismo sol. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. Embajada me kushkani nika Casimirta Randy Nispa. Chaypi mi Casimirta ka colombiano ko manjarispa rikun. Yuka yaktapi kasnata rashkaymani en Colombia pi. Nacha ringi mani. La gente otavaleña dedicaron a viajar más y más y más. Ya en año 90 ya Otavalo ya mayor parte estábamos casi en todo el mundo. Nos arriesgamos todos mismos y salimos como pudimos. Nosotros viajamos todos los años. Empezamos, digamos, a partir de mayo, junio y regresamos en diciembre. Esa era la típica temporada de viajar.
Allichichukapangichi mashikuna, shinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik. Ñukanchimi kanchik apak tananahushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchi kikingunaman riksichingapa. Más de 230 capítulos. 9 temporadas al aire. Un solo objetivo, la conservación de nuestra tradición cultural. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama llaktapa, runapa ima shina kawsaykunatami rikuchi. Ñukanchika purinchik kay esmeraldas sucumbius karchi imbabura kitikunapi. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí. El año siguiente y durante 12 años. Una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Conlleva a una historia y una identidad. El punto de llegada para el día de mañana. Baile tradicional como el matrimonio. Una chonta. Palmito que hay como Don Algodón, también con su música. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. El paso para aprender es el logro que uno se consigue al culminar. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashun. Taytakuna mamakuna kaymi kan bajo un mismo sol. Fortaleciendo la identidad cultural y aportando a la construcción de la interculturalidad. Yariguay es un grupo de música quichua. Sus integrantes radican en la ciudad de Bruselas, Bélgica, que anteriormente formaron parte de diferentes grupos. Hicimos contacto con estos amigos a través de Skype para que nos cuenten cómo produjeron el videoclip Sisagu, una canción que está sonando bastante en Otavalo. Conozcamos los Yariguay. Nace con la idea de que nuestros familiares, la gente que conocemos por acá, los amigos, no se olviden de nosotros y tampoco nosotros olvidar nuestro paso por aquí, por estas tierras europeas. Seguimos luchando, haciendo que no se pierda nuestra música, nuestra cultura. Yariguay significa recuérdame. Nació porque estamos aquí en Bruselas, queremos dejar recuerdos, momentos dados nos vamos a retornar. Hacer música hace mucho tiempo era magnífico porque acá en esas tierras europeas era una gran novedad, era rentable, se puede decir, ¿no? Bueno, en esos tiempos ha cambiado bastante, se han dedicado a otros géneros, a hacer un poco de música romántica con pan flute, también a hacer ritmos nativos de los nativos americanos de Norteamérica. Los chicos de acá de hoy en día están totalmente bien reagrupados a la cultura, o sea, la cultura, por ejemplo, europea, y cada país pues ya se asocia a eso y la verdad pues los jóvenes ahora pues ya solamente inglés o francés. Y bueno, y ahora nosotros hemos decidido retomar lo que a nosotros verdaderamente nos pertenece, que es nuestra música, por ejemplo el San Juanito, nuestro Inti Raymi, nuestras coplas cayambeñas. Es por eso que el proyecto Yariguay se preocupa de tratar de retomar todo lo tradicional. El álbum ya lo estamos realizando, no está completo, estamos trabajando muy rápido para
para poder realizarlo en un corto tiempo posible. La productora que realizó el video se llama Eddie Record en Bélgica. Duramos casi 2 semanas para realizar el video. La idea de la canción es que se trata de, por ejemplo, de muchas veces que cuando tú tratas de conquistar a una chica, tú eres solamente un amigo, ¿no? Entonces tienes roces, de repente te da un abrazo, de repente te da unas miradas, de repente te da una cierta atracción, pero tú no encuentras la manera de poderte declarar a esa chica. Cuando tú decides decirle lo que sientes por ella, otro se te lo llevó. Entonces la chica le dice, discúlpame, ya tengo otro amor. Es muy difícil el mercado, pero nosotros estamos luchando para poder implantar la música tradicional, el pentagrama nacional ecuatoriano a estos pueblos, que también aquí tienen su propia música. Hay muchos tipos de tendencias, como el rock, el jazz, la música pop. Bueno, pues ahora les vamos a dejar para que aprecien nuestro video. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Y muchas gracias por la acogida nuevamente a ustedes. Y con todos ustedes pues se despide el grupo Yaruay. No hace mucho tiempo que te conozco, pero me pasan cosas contigo y quería saber si quieres salir conmigo. Lo siento, pero no puedo porque tengo otro amor. Ahí en sus labios vibrarás, suspirando nuestro amor, Sisagu.
usted está viendo Bajo un mismo sol. Alita kiguta shinashka kayari waymashikuna. Kushilla kapanchi ali yuyayta paykuna charishkamanta. Paypak kiguta kay bajo un mismo solpi yalichingapa. Shina tukuylla alikachingapa. Shina tukuripanchi mashikuna. Kaya puncha okuna tuparishun. Kaya kama.